de regreso, amigos televidentes y amigos radioescuchas, en este intercambio de ideas, de criterios, entre 6 miembros del PRD que aspiran a ser candidata a la presidencia por dicho partido. En esta oportunidad le pedimos a la compañera Ada que le ofrezca no es el bombo metálico, el número de la pregunta a don Ernesto Pérez Valladares, por favor. La número 21, y le preguntamos rápidamente: en caso de que el país entre en una crisis, ¿convocaría un consejo de expresidentes para tomar decisiones de rigor o cuál otra opción? Depende de qué expresidentes. Porque aquí hay una colección. Pero mira, verdaderamente no es en caso de que el país entre en una crisis. El país está en una crisis. Y por supuesto necesitamos el consenso no solamente de algunos expresidentes, otros se murieron ya también, para poder coadyuvar en una serie de soluciones y una serie de propuestas que necesitamos. Pero evidentemente mucha parte de esta crisis es en función de la inacción, incapacidad de un gobierno que está de espalda a las necesidades de este país. Yo creo sinceramente que la crisis se va a profundizar. No es que si entramos, estamos en ella y se va a profundizar. Tómese usted todo lo que ustedes han señalado, lo que hemos conversado aquí esta noche. Fíjense ustedes, todos los días hay una protesta porque no hay agua, porque la salud no sirve, porque las escuelas se están cayendo. Es decir, estamos viviendo una crisis. Y luego, pareciera que se viviera como que de espalda a la realidad, como que, o será que están fumando algo, yo no sé. Pero lo cierto es que sí, necesitamos un consenso nacional. Necesitamos que podamos compartir objetivos para que esos objetivos signifiquen que nos unan para poderlos llevar adelante como país. Nosotros tenemos propuestas de objetivos nacionales, que es lo que a mí me interesa, y creo que a todos nosotros nos interesa que podamos compartir, que podamos coincidir para luego llevar adelante esas soluciones a los problemas que tanto estamos sufriendo los panameños. Sí, yo hablaría con Martín, por supuesto. Yo no tengo ningún problema, al contrario, creo que su experiencia es importante para todos nosotros. Hablaría con Mireya. Si el señor está de expresidente, verdaderamente no creo que lo tomaría en cuenta. Y yo no quiero visitar el Renacer, así que no creo que tampoco quiera. Pero sí necesitamos objetivos nacionales. Gracias. Don Juan Carlos Navarro, ¿cómo responde a esto? Coincido. Estamos en una crisis. Los únicos que no se dan cuenta que quieren tapar el sol con la mano son los del fallido gobierno varelista panameñista. Tiene toda la razón el presidente Valladares. Estamos en una crisis y yo coincido también con ustedes y contigo, Ernesto, de que yo no consultaría ni a Martinelli ni a Varela. De la misma manera, me preguntaban hace unos días, alianzas con cualquiera menos con los panameñistas, con los demás. Después del 16 hablemos. Pero a mí me parece que esta alianza que está aquí al frente es la de nosotros, la alianza del PRD con el pueblo panameño. Edwin, yo creo que me devuelvas ese medio minuto. Amigos, sí es verdad que estamos en una crisis, pero tenemos los recursos para echar adelante y sobre todo tenemos la gente y tenemos la oportunidad en esta elección que viene. Por eso es tan importante que pueda el PRD unir sus fuerzas, no solamente con nuestros profesionales, que tenemos una cantidad extraordinaria a nivel nacional, sino con nuestros líderes políticos, que tenemos los líderes políticos del PRD mucho que contribuir para sacar adelante al país de esta crisis. Lo único importante para nosotros, lo único que nos tiene que guiar, tiene que ser el bien común. Esa es la razón d'être, la razón de existir de nuestro partido y tiene que ser lo de nosotros en este esfuerzo. El bien común para llevar a Panamá adelante y hacer un esfuerzo en conjunto para poder salir de la crisis en que estamos. Y para ello, una vez unido el PRD y unido el PRD al pueblo panameño, buscar entonces un gran haz de voluntades y una reconciliación nacional
con todos los que comparten esta visión 2050 y quieren trabajar por el bien común y por un mejor Panamá de la mano de todos nosotros. Mitchell Dons. Mira, este equipo que está aquí ante todos ustedes viene de una cultura de consenso. Decía el general Torrijos, mientras más consulto, menos me equivoco. Cuando la crisis de la década del 90 apretaba, se impulsaron toda una serie de iniciativas en el gobierno del Toro y de todos nosotros para buscar consensos sobre problemas nacionales, porque teníamos objetivos, teníamos un sentido de lo que tenía que hacer este país. Se hizo Bambito 1, se hizo Bambito 2, allí se resolvió el problema del cumplimiento de los tratados con el presidente Carter, que estaba don Gabriel y estaban Rómulos vivos, que concertaron ese mensaje a Bill Clinton de que algún día se tendrá que darle a conocer a la opinión pública, doctor. Y después vino Coronado 1 y Coronado 2, donde efectivamente esa cultura de consenso se impuso. Yo lo que veo en estos momentos, y me preocupa mucho, es que no existe ese sentido de visión y de búsqueda conjunta con el resto de la sociedad panameña para resolver nuestros problemas. Y quizás inspirado en esas experiencias podemos darle realmente sentido nuevamente a una visión de lo que queremos todos que sea este país, no solamente el PRD, sino también las otras fuerzas. Y hay que consultar con la sociedad civil, hay que consultar con los sindicalistas, con los empresarios, hay que abrir un abanico, porque estos problemas solos nosotros no los vamos a resolver frente a temas tan importantes. A nosotros se nos ha caído la institucionalidad. Hemos planteado una constitución nueva para ver cómo podemos levantar la justicia, la economía, la mejor distribución del ingreso, y eso solamente se hace con esa cultura de consenso. Gracias. Diputada Zulay Rodríguez. Hay crisis institucional, financiera, bancaria, educativa, del sector agro, crisis económica. Y saben una cosa, yo he escuchado a todos los panelistas y me dicen, hay que buscar esa conciliación. Y vamos a hacer alianzas con cualquier sector, menos con los panameñistas. No, yo no quiero hacer alianzas con personas ladronas, sinvergüenzas, que se han llevado los recursos del Estado panameño. Yo no puedo hacer esto. Aquí, y siempre se habla del relevo generacional del PRD. Yo no quiero más de lo mismo y lo mismo de siempre. Yo quiero personas con experiencia, yo quiero personas con mística, yo quiero personas como el doctor Alain, que nunca se robó un real, y una persona que puede mirar de frente y decir, yo hice mi trabajo. Discúlpenme, pero mi alianza no es con la corrupción. Si nosotros queremos recuperar este país, nosotros necesitamos un país con transparencia, un país que realmente seamos valientes para defender los colores del Estado y de nuestro país. ¿Cómo es posible que tenemos una vicepresidenta que dijo, yo no voy a defender a la familia Wackett? Usted no estaba defendiendo a la familia Wackett, usted tenía que defender los empleos de más de 6,000 panameños que hoy en día tienen problemas para pagar la hipoteca de su casa, de su carro y la educación de sus hijos. Yo quiero realmente hacer un gobierno que haya transparencia, porque si no hay transparencia y no hay seguridad jurídica, no va a haber inversiones en Panamá. Seamos realistas. Ustedes me hablan de propuestas. Queremos empleo, queremos jubilaciones dignas, recuperemos lo robado, y el que roba, que vaya preso. Pero Panamá se tiene que alzar nuevamente y ser un país de primer mundo, como lo hacen otros países, donde realmente los dineros de nuestros impuestos se reflejan en beneficio para toda la población panameña. Gracias. Muchas gracias. Don Camilo Alain. El PRD tiene una gran oportunidad de hacer lo que la sociedad está esperando de nosotros. Y el PRD no puede seguir con un discurso de una forma y acciones de otra. El gobierno panameñista se quiso blindar a través del PRD con el supuesto pacto de gobernabilidad, que era el pacto de intereses y de los negociados de los mismos corruptos del PRD, del panameñismo, del cambio democrático. Después,
hicieron un pacto con Cambio Democrático, el cual yo tampoco estoy de acuerdo. Y eso es lo que no le gusta escuchar a la cúpula. Lamentablemente lo tengo que decir. El PRD necesita transparencia, gente capaz, comprometida, inteligente, entusiasta, que transforme el país. Si no lo hacemos así, la sociedad nos va a demandar y estamos en riesgo de caer en más de lo mismo. O en manos de Drácula, que puede chuparse la poca sangre que le queda a los panameños, o en manos de Blandón, que ya viva con sí. El PRD tiene esta oportunidad, pero el PRD no puede seguir con un discurso de temor, de candidatos que se esconden, de gente que no da la cara, de gente que no tiene el carácter, de gente que no tiene frontalidad, de gente que sigue con la cúpula corrupta, de gente que está transando con los diputados que quieren reelegirse y están en las planillas de la corrupción. El país no está viendo. Dejen de engañarse. El PRD tiene que despertar y dar una transformación real y profunda en las bases del partido y en el país para que nos crean y podamos ganar las elecciones. Gracias. Don Gerardo Solís. Retomo con el entusiasmo de Camilo. El PRD es un partido de gente firme, pareja, frenteada, que no se rinde, que no se raja, que no renuncia, que sigue constante en la lucha, en cualquier circunstancia. El diálogo social en Panamá está desahuciado, prácticamente agonizante o falleció. ¿Por qué? Porque el presidente que tenemos es oídos sordos, no escucha a las fuerzas vivas, no escucha a los sindicatos, no escucha a los gremios empresariales, a la Cámara de Comercio, no oye. El PRD, como en efecto dijimos aquí, es un partido de consensos porque consulta. Coincido perfectamente con Mitchell. El que más consulta, menos se equivoca. Eso está en nuestras enseñanzas, en nuestro ADN, en la sangre que corre por nuestras venas, en la sangre PRD. Ir a consultar con el presidente Varela y el presidente Martinelli en el próximo gobierno seguramente tendrá que hacerse en el Renacer, seguramente. Coincido con ese planteamiento que se ha hecho aquí. Y sí, hay que ir a hablar con ellos para preguntarles qué es exactamente lo que no se tiene que hacer, porque lo que ellos digan es lo contrario a lo que hay que hacer. El PRD tiene Ricardo de la Espriella, Aristides Royo, Pancho Rodríguez, Martín Torrijos, Ernesto Pérez Valladares y Nicky Barletta. Es un partido que tiene unos talentos. Tenemos expresidentes que han sido planificadores, que planificaron el desarrollo y el crecimiento de Panamá. Nosotros tenemos suficiente material para consultar y salir de la crisis en la que está el país, porque el país está en una crisis que solamente el PRD lo saca adelante. Gracias. Don Ernesto Pérez Valladares, para darle yo creo vuelta. que es evidente que coincidimos. Esto, no hay ninguna diferencia. Yo quisiera, en efecto, Camilo, oír al que hace falta aquí también para ver si coincide con nosotros. Porque honestamente, yo tengo muchas dudas de la injerencia del gobierno actual dentro de nuestras estructuras. Entonces, va a depender al final del día de la decisión de los 500.000 miembros del partido. Si queremos romper esta crisis, si queremos acabar la corrupción que tú señalas, Zulay, con toda certeza, o si queremos vivir este matrimonio injusto donde al final del día nos va a estallar en la cara. Porque ¿saben qué? El pueblo está cabreado de todos nosotros. Gracias. Le pedimos a la compañera Ada que por favor le acerque a don Gerardo Solís el número de preguntas que le corresponde. Número 2. ¿Qué haría con el IDAN? ¿Una institución deficiente? ¿Privatización o reforma?
ya que fue en un gobierno PRD en el que cambió el esquema de las empresas estatales? Mira, yo creo que el agua, en primer lugar, tiene que servir a la humanidad. El agua está en la tierra para servir a los seres humanos. En segundo lugar, a los animales. Y en tercer lugar, para desarrollos de producción. Eso es fundamental tenerlo claro. Tenemos una entidad, el IDAN, que no puede ser privatizada. Lo digo claramente, desde mi perspectiva, el IDAN no puede ser privatizada. Existe una corriente de pensamiento filosófico, económico, que plantea que empresas como el IDAN, de prestación de servicios públicos, si están deterioradas, valen poco y se pueden vender. No. Nosotros tenemos una potabilizadora en Miraflores, construida en 1905, que funciona como un reloj suizo. Tenemos la de Chilibre. ¿Por qué los servicios que presta el IDAN no se prestan de manera eficiente a la población? Porque ha habido malas administraciones del IDAN. Sencillamente, el personal que trabaja en el IDAN trabaja con las uñas porque no se le han aportado los recursos para que pueda hacerlo. Existen todos los estudios para salvar al IDAN. Desde la corriente que dice que hay que concesionar la toma de agua, desde la que dice que hay que concesionar la conducción del agua por las tuberías y desde la que dice que hay que concesionar la distribución y facturación del agua. Yo no creo en ninguna de esas tres, lo digo sinceramente. Yo creo que el Estado panameño puede prestar el servicio que debe prestar el IDAN si le damos la atención, y yo se la voy a dar al IDAN. Creo que nosotros tenemos 3 grandes cuencas hidrográficas en Panamá. Y si nosotros explotamos para beneficio del hombre, de la humanidad, las 3 grandes cuencas hidrográficas, nosotros vamos a tener suficiente agua para toda la ciudad capital, incluyendo el gran área metropolitana Atlántico y Pacífico, Chorrera, Chepo. Vamos a tener suficiente agua para el área central, con la cuenca central, y con la cuenca en Bocas del Toro vamos a tener suficiente agua para Bocas del Toro y Chiriquí. Aquí va a haber agua, no vamos a consumir ni siquiera el 15% del agua que estamos en capacidad de producir y transmitir. Pero es importantísimo que esa agua llegue a todos los hogares de la familia panameña. Y eso solamente lo va a hacer un gobierno con conciencia de que el servidor público tiene que servir a la ciudadanía. Gracias. Don Juan Carlos Navarro. Coincido con Gerardo y voy un paso más allá. El agua no puede ser un lujo. El agua es un derecho. Y tenemos que asegurar que todos los panameños puedan tener acceso a agua potable como un elemento fundamental de la salud humana. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un IDAN que, al igual que el resto del gobierno, está en bancarrota administrativa. Ahí nada funciona. No le dan las herramientas que requiere, no hacen el trabajo. Pero ¿cómo va a estar bien administrado? Que es el problema fundamental, no solo del IDAN, de muchos de los temas que hemos tocado hoy. No se administra adecuadamente. Pero ¿cómo vamos a administrar o a pedir que el IDAN esté bien administrado si el jefe del IDAN, que es el presidente, no sabe administrar el país? Este es en el fondo nuestro verdadero problema. Panamá requiere un presidente con energía, decisión, liderazgo, experiencia en el sector público, capacidad administrativa, que se sepa rodear de un equipo que pueda llevar adelante empresas como el IDAN. Específicamente, en este lugar se produce del 100% del agua que se produce en el IDAN, solo el 50% llega a los usuarios, imagínense ustedes, la mitad se pierde en el camino. Y de la mitad que llega al usuario, solo se factura la mitad. O sea que solo se factura el 25% de lo que produce. Tiene que haber una reorganización administrativa. A mí personalmente me gusta el modelo corporativo de la autoridad del canal, modernizado, hecho más ligero, más rápido y actualizado con las técnicas de administración moderna. En el PRD sabemos lo que tenemos que hacer junto al pueblo panameño. Lo que hace falta es un gobierno con la energía, la visión, el liderazgo y la experiencia y capacidad administrativa de administrar adecuadamente el Estado, incluyendo el IDAN.
no dudo que cuando el PRD gobierna, al IDAN y al pueblo panameño le va a ir mucho mejor. Gracias. Don Michel Doens. En Panamá llueve 3.5 más veces que en España. Y sin embargo, los españoles no tienen los problemas que tenemos nosotros en materia de lo que es el servicio de agua potable y para otras actividades más productivas. Yo pienso que el problema del IDAN, como dice Juan Carlos, es un problema de gestión. Con el esquema que en este momento tiene el IDAN, no va a resolver los problemas que estamos confrontando y que es un problema serio y grave. Yo pienso en ese sentido que así como ha habido empresas exitosas del Estado, como el Canal de Panamá, como el Aeropuerto Internacional del Tocumen, que es una empresa del Estado, que funciona como una empresa, son modelos que tenemos que ir discutiendo y además haciendo un trabajo con los usuarios, con el personal del IDAN, porque también los ejemplos que se han dado en algunos gobiernos realmente desmotivan a ese personal, porque hay gente que tienen mucha capacidad en esta institución para salir adelante. El agua se pierde, no se cobra, no hay eficiencia, se están todavía buscando otras alternativas y otros estudios, y yo creo que todo está dicho. Lo fundamental es cambiar la gestión. No puede ser que cuando se necesita una pieza porque se rompió una tubería hay que ir a la comisión de la Asamblea Legislativa para buscar partidas especiales. Tiene que tener su presupuesto, tiene que tener su autonomía, tiene que tener sus propios almacenes y tiene que tener su propia gestión de cobro si es que quiere ser realmente una empresa eficiente. Gracias. Diputada Zulay Rodríguez. El agua es vida y nosotros tenemos que llevarle agua potable y vida a los hogares de todos los panameños. El problema del IDAN es desgreño administrativo y falta de mantenimiento. En estos días escuché al ministro del MED señalando que iban a dar una consultoría de $63 millones para salvar el IDAN. Nosotros sabemos cómo salvar el IDAN. Dale mantenimiento. Dale el presupuesto adecuado, dale los insumos a los trabajadores del IDAN que ganan una miserableza, no tienen guantes, no tienen químicos, cuando van a reparar las tuberías no tienen los insumos para hacerlo, hay filtraciones. Nosotros tenemos que adecuar las otras tecnologías a nivel mundial, donde nosotros podemos utilizar plantas de desalinización, y disculpen porque es un término un poquito enredado, donde tú puedes utilizar agua para tener cultivos del desierto. Nosotros necesitamos pozos y acueductos rurales. Nosotros tenemos que de alguna manera buscar y cosechar agua, cultivo de nubes, y todos son tecnologías baratas, pero no quieren invertir porque quieren concesionar y tercerizar el agua. ¿Qué señaló Varela el día sábado 2 de enero del 2016? Le llevaré agua a todos los panameños, pero lo haré a través de la empresa privada para darnos agua 24/7 a través de las botellas. Esto no pasaba hace 10 años y este es un negocio. Y nosotros tenemos que revertir y buscar que realmente haya un presupuesto bueno, un presupuesto equitativo y un presupuesto donde salvemos al IDAN. El IDAN es la institución emblemática de todos los panameños. Y si nosotros no salvamos el agua para que sea gratis y le llegue a todos los panameños, le estaremos fallando al país. Muchas gracias. Don Camilo Alén, su opinión. El agua representa el 90% del metabolismo del cuerpo humano. O sea, nosotros no funcionamos sin agua porque el cuerpo humano, 90% es a base de agua. Todo el problema de Panamá, el IDAN, el Seguro Social, acá del Ministerio de Salud, todo se fundamenta en la falta de planificación política con un proyecto de Estado. Ningún barco zarpa del puerto sin saber a qué puerto va a llegar. Panamá vive con la improvisación permanente. Los gobiernos que hemos visto, los últimos dos peores, porque ellos tenían una agenda diferente a la agenda de las personas. La agenda de Martinelli
bien preparado era volverse billonario y parece ser que lo logró. Y la agenda de Juan Carlos Varela parece que es lo mismo, pero con la mano más escondida que Martinelli. Y el país, toda su administración, el concepto sigue siendo ingreso es igual a gasto corriente, no hay lucro. Tenemos que cambiar el modelo, los gobiernos tienen que cambiar y modernizarse. El IDAN no ha privatizado, no, pero todas las botellas que hay en el país es una privatización indirecta, porque la gente compra en el súper a 1.80 y uno de los chinitos a $3, porque no hay agua. Chiriquí es la provincia que más ríos tiene y los chiricanos no tienen agua porque la hidroeléctrica en forma irresponsable no se la ha regulado adecuadamente. Todo tiene que ver con la desadministración. Y entonces el IDAN, ¿por qué no administrarla privadamente? No quiere decir vamos a vender el agua, sino que la capacidad administrativa sea gente que tenga eficiencia administrativa. Tenemos que dejar de estar echando cuentos. Los gobiernos y el sector público es pésimo administrador. Yo cuando fui ministro tuve que pelear, romper el paradigma de intereses políticos y de grupos que no dejan administrar las cosas bien. Gracias. Don Ernesto Pérez Valladares. Lo primero que hay que recordar es que no fue el PRD el que hizo las transformaciones de las empresas estatales. Hay que recordarlo muy claramente, porque fue el gobierno del presidente Endara a través del Plan Ford que se comprometió a la venta del 100% de las empresas estatales. Lo que hizo el PRD fue recuperar para el Estado panameño el 50% y crear empresas mixtas. El tema del IDAN, mire, yo observo los acueductos rurales, por decirle algo. Los acueductos rurales funcionan perfectamente bien. ¿Por qué? Porque están en manos de los usuarios. Son ellos los que lo hacen, son ellos los que lo mantienen, son ellos los que cobran, son ellos los que tienen las piezas. El agua que se toma en Chiriquí no se produce en Panamá, ni viceversa. El IDAN hay que separarlo, desmembrarlo provincialmente. Nosotros tenemos que hacer empresas públicas manejadas por áreas de organización. Chiriquí Bocas, una empresa pública con una junta directiva de allá, con un gerente de allá, con autonomía de allá, donde pongan exactamente bien cuánto van a invertir, de a dónde van a sacar los fondos y cuáles son sus tarifas de cobro y quién la va a cobrar. Igualmente, Herrera Los Santos, yo creo que el IDAN como está ahora mismo, que se le daña a usted una turbina en mi pueblo, en Boquete, y hay que venir a pedirle permiso al IDAN en Panamá para comprarla. Eso no funciona. Nosotros tenemos que hacer varias, 5 o 6 empresas públicas, pero totalmente descentralizados en su administración y en sus finanzas. Don Gerardo Solís, para cerrar el círculo. El servidor público que compartió conmigo en el Fondo de Emergencia Social trabajó con mística y vocación en la Fiscalía Electoral y pusimos orden. En el Tribunal Electoral, ustedes lo vieron, una entidad de clase única, el Canal de Panamá. Nosotros tenemos suficiente personal capacitado, con vocación mística y con dedicación de servicio, que están esperando, ansiosos, que el presidente de la República les dé el respaldo en el IDAN para que podamos darle agua a todos los panameños. Para que esas personas que están en su casa ahora mismo y que no tienen agua, que tienen que levantarse a las 3 de la mañana, llegue agua todos los días, a todas horas 24. Eso es un compromiso de un gobierno PRD que tiene una visión clara con Gerardo Solís de presidente. Bueno, hemos concluido la ronda del cuestionario que todos compartimos y llegamos a la etapa final. Antes, quiero reiterar que la silla que está vacía fue porque el candidato Cortizo prefirió declinar la invitación. Y creo que es importante dejar eso, para parte nuestra, dejarlo claro. No es el cojín de Radio Panamá. A ver, voy a hacer un cambio de última hora para beneficio del tiempo de los que están aquí en el auditorio, los que nos están viendo por televisión y por radio.
Y como le he dicho a la producción, si nos pasamos unos minutos, no importa desde el punto de vista de la radio y la televisión. Y es que, en conclusión, les vamos a dar a cada uno de ustedes, en el mismo orden que fue sorteado, 5 minutos. En esos 5 minutos ustedes van a poder, si quieren, dar un mensaje al PRD, a sus copartidarios para que voten, si quieren dar el mensaje al país en general, su propia visión del país. Pero yo me voy a tomar la libertad de incluir en eso una pregunta, y si la quieren responder, responden, si no, no. Aunque he escuchado que la han respondido parcialmente, pero les tengo que decir algo, aquí todos somos panameños. Y en Panamá, la mayoría de las veces, los rumores en política terminan siendo ciertos. En otras facetas de la vida tal vez no, pero los rumores en política en Panamá, en los años que llevo de seguir la política, terminan siendo ciertos. ¿Por qué le digo esto? Hoy, la mayoría, si no todos, los partidos están en manos de los diputados. El PRD no es la excepción. Tiene al presidente y al secretario general, ambos son diputados. Intramuros de la Asamblea, y a pesar de que la diputada ya adelantó parte de su respuesta sobre lo que voy a decir, se sigue hablando de la posibilidad de una alianza entre Cambio Democrático y el PRD. Eso es un tema que para los que vivimos la información es recurrente. Pero se da otra situación inédita. Tanto el PRD como Cambio Democrático han dejado una serie de posiciones bloqueadas para o negociar o para asegurarle a alguno de sus copartidarios la posición. Pero presta la casualidad que hay coincidencia en algunas, entre otras, imagínense, la segunda más importante después de la presidencia, desde el punto de vista electoral, como lo es la alcaldía de Panamá. Yo les voy a dar 5 minutos a cada uno para que ustedes concluyan, den su visión de país, den su visión de PRD, y si quieren responder finalmente si va a haber o no va a haber alianza entre el PRD y Cambio Democrático cuando los partidos, ambos incluso, están controlados por los diputados que se han convertido en un factor de poder en la realidad política. Don Juan Carlos Navarro, usted inicia. Muchas gracias. Panamá verdaderamente que enfrenta una encrucijada extraordinaria en su historia ahora mismo. Y esto que tú has mencionado, Edwin, lo pone de relieve. Estamos en manos de mafiosos. Estamos en manos de la mafia varelista que tiene metidos sus tentáculos en todos lados. En la asamblea, donde es más notorio, en el gobierno, en la empresa privada, en todos lados. Y la tiene también metida, Ernesto, como tú lo has mencionado, también en los partidos, o intenta hacerlo, con personas que son allegadas, que participan de comisiones del gobierno y que tienen vínculos y tienen negociaciones y tienen intereses en común. Yo planteo que Panamá en esta encrucijada tiene que decir hasta aquí. No más de estas mafias legislativas. No más de estas mafias varelistas. No puede haber acuerdo alguno con el gobierno panameñista fallido del señor Varela y el señor Blandón. Alguno. Ni puede haber también acuerdo alguno con mafiosos. Alianzas electorales, ¿cómo no? Después del 16 de septiembre es un tema que tendrá que ver el candidato a presidente con la sociedad, que es nuestro principal aliado, y con los miembros de nuestro partido. Porque esa es la verdadera alianza del PRD con la gente, por el bien común. Lo que yo sí puedo garantizar es que con esas mafias, vengan de donde vengan, no puede haber alianza alguna. Y a la presidencia de la República no pueden llegar esas mafias legislativas de que tú has hablado, Edwin. No pueden llegar esas planillas 080. No pueden llegar esos mafiosos a contaminar el resto del país con todos los malos hábitos aprendidos en estos años. Aparte, a la presidencia de la República requerimos experiencia administrativa en el sector público, capacidad, liderazgo y la capacidad de liderar y administrar el sector público. Eso es lo que no hay en esas mafias legislativas a las que tú te has referido, y eso es lo que no hay en la mafia varelista que tiene sus tentáculos metidos en todos lados. Esto hay que dejarlo atrás para siempre. Requerimos un ejecutivo liderado por el PRD y por nuestros mejores hombres y mujeres en un equipo con el pueblo panameño. Este equipo tiene que empezar su gestión de gobierno con una lucha frontal contra la corrupción. Y esta se tiene que centrar en los cambios constitucionales
que tienen que hacerse para adecuar la Constitución a las nuevas realidades, empezando con adecuar el órgano judicial y la Procuraduría, construyendo sobre las buenas unidades que hay ahí, como las hay también en la Asamblea, y dejando atrás para siempre a todas las manzanas podridas que no están aportando y que ya hicieron crisis. Panamá ya no aguanta más, no podemos seguir como vamos, tiene que haber un antes y un después. Esta elección del 2019 por eso es crucial. Y la primaria más importante es esta, la del PRD, porque ya sabemos que en los otros partidos, los candidatos que se perfilan y que ya algunos de ellos formalmente lo son más de lo mismo de las mismas mafias legislativas y la misma mafia varelista. La esperanza del país es el PRD. Y por eso, y yo sí estoy muy bien acompañado aquí hoy, porque yo sé que los que estamos aquí no tenemos nada que ver con la mafia varelista ni con este gobierno que trata de meter sus tentáculos en todos los partidos, con candidatos amables y potables, que van a hacer más de lo mismo. Y eso es lo que no puede ocurrirnos a nosotros. Miren, yo solo he sido miembro de un partido, el PRD. He ocupado todos los cargos gracias a la membresía de nuestro partido, desde delegado, buscando mis votos, hasta director, hasta candidato a alcalde en 2 ocasiones, candidato a la presidencia, miembro del CEN. Este es el partido que tiene la capacidad de unir fuerzas, primero internamente, con integridad y con una visión clara de país, y luego unir fuerzas con todos los panameños para sacar a Panamá adelante. Y no dudo que lo vamos a hacer con integridad, con carácter y con visión. Y así es que vamos a llevar a Panamá adelante y sacarlo del hueco donde nos ha metido este gobierno nefasto, fallido, panameñista, varelista, blandón. Esto es lo que hay que dejar atrás para siempre. Y aquí, en este escenario, porque son todos más de lo mismo, aquí en este escenario debe estar, primero Dios, el candidato del PRD, que será, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, el presidente de Panamá que va a sacarnos adelante. Dios los bendiga a todos. Don Michel Doens. El candidato o la candidata. Correcto. Yo parto diciendo, compañeros, que desde el año 2010 comenzamos a librar una gran batalla en este país contra esa mafia, contra esa corrupción, contra esos mafiosos. En el año 1993 a nuestro despacho llegó un informe que compartimos el doctor Valladares, Pachi, Gerardo y yo, sobre cómo se estaba entronizando en nuestro país el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Un informe que señalaba que habían sectores económicos importantes en Panamá involucrados en estas actividades, que a través de la zona libre de Colón, a través de bancos, a través de supermercados, a través de actividades comerciales, en los aeropuertos, en este país, se estaban haciendo acciones delictivas 4 o 5 veces peores que la que se pudo haber hecho en los últimos años de la década del 80. Y no me van a desmentir ni el Toro ni Pachi, cuando a partir de esa realidad, donde el peligro fundamental que se señalaban en esos informes era que si Panamá no entendía lo que estaba pasando, íbamos a quedar en manos de mafiosos, íbamos a quedar en manos de corruptos. Y ese fue un informe de la Embajada norteamericana. Ustedes recordarán que en ese informe, los propios norteamericanos, cuando hacían un balance de lo que había resultado la nefasta invasión del 20 de diciembre, llegaban a la conclusión que habían cumplido con la defenestración de la fuerza de defensa, habían cumplido con la recuperación económica, habían cumplido con la democracia, pero que sin embargo se estaba incubando en el país este flagelo del lavado de dinero y del narcotráfico. Por eso fue que planteamos en su momento, cuando los gringos querían bases militares, le planteábamos a crear un centro multinacional de lucha contra la droga, porque entendíamos que no solamente era un problema de Panamá, sino de Centroamérica y de Suramérica, y nada de bases que
que no ha costado mucho, dicho sea de paso, de ese tiempo hasta acá, pero pagamos con gusto ese precio. Esa es la mafia que nosotros enfrentamos en el 2010, una mafia que afectó las instituciones, que le hizo mucho daño a este partido, que penetró a este partido, que se robó legisladores, representantes, alcaldes y muchos compañeros que quedaron presos también de la extorsión de esta mafia. Y es por eso, compañeros, que planteamos en el año 2011, en ese Congreso del 13 de febrero, una reforma constitucional, porque los valores en Panamá, partiendo de esos sectores de clases sociales corruptos, teníamos que darle un cambio al país a través de una constitución, porque esa corteza cerebral de saurios no podían cambiarse, teníamos que cambiar la institucionalidad del país. Hoy todavía seguimos dando esa batalla. Esa batalla la estamos dando en la Corte Suprema de Justicia. Esa batalla, y perdone que se lo diga, prácticamente Balbina Herrera y quien les habla hemos quedado solos en esa batalla, enfrentado a este señor que tiene posibilidad de salir libre, porque tiene, como decía uno de estos magistrados, capacidad económica, puede extorsionar, puede publicar cosas y puede comprar esa conciencia. Pero yo pienso que ante la pregunta que ha hecho el profesor Cabrera, nosotros tenemos que empinarnos y pensar, claro que ganar las elecciones, como dice Juan Carlos, porque que la vamos a ganar, la vamos a ganar. Y no importa cuál sea el candidato que salga o la candidata, tenemos que cerrar fila, porque la batalla que viene tiene que ser para los efectos de buscarle solución a nuestros problemas. Y si en ese sentido tenemos que hacer alianzas con el diablo, es decir, tenemos que hablar con los panameñistas, con Cambio Democrático y con todos los sectores del país en búsqueda de esa solución. Yo sí he aprendido a tragar sapos, igual que usted, doctor, igual que todos muchos aquí, porque créanme, compañeros, que la única forma de salvar este país, de darle esperanza, es con todos los panameños, porque el PRD por sí solo no puede hacerlo y tenemos que convocar, como hizo Omar Torrijos para salvar a la patria, a un gran consenso nacional. Gracias. Diputada Zulay Rodríguez, sus 5 minutos. Quiero señalar que yo no soy oposición de 3 meses para acá. Yo he sido oposición desde hace 4 años, cuando yo señalé que este pacto de gobernabilidad era pacto de rebuscabilidad. Y a mí me golpearon en el Hotel Sheraton, y ustedes saben lo que me ha pasado en la asamblea, que me han apagado micrófono, que me han tumbado los quórum y a mí no me dejan hablar. Yo he sido una persona vertical. Yo no creo en los pactos ni con los panameñistas, ni tampoco con los Cambios Democráticos, porque ellos le han hecho daño al país. Es más, el mejor ejemplo, que la diputada que votó en contra el día que Varela fue a dar su rendición de cuentas fue esta, porque yo no voté por Yanivel Ábrego y señalé que estaba opuesta a que los compañeros se les sacrificaran y se hicieran acuerdos de recámara y se hicieran pactos bajo la mesa para que los mismos no pudieran postularse, cual es un derecho democrático que tenemos todos en el PRD, y eso se violó y no es correcto. Quiero señalar que esta que está aquí le hizo oposición a Martinelli. Y en su momento me dijeron, ay, mira, es varelista. Y ahora que le hago oposición a el señor Varela, ahora dicen que soy CD. Pero me he opuesto en las 2 administraciones a todo lo incorrecto que han hecho. Incluso yéndome en contra de mi propia bancada, cuando aprobaron los nefastos reavalúos en un camarón legislativo que le quitaba las casas a todos ustedes. Y me pegaron duro y eso significó costo político. Si no, hoy yo sería la candidata a la presidencia o la candidata a la alcaldía, porque ¿qué no me ofrecieron? Pero le dije que eso era incorrecto, porque las casas, propiedades y el techo de las personas se tenía que respetar. Me opuse a los nefastos crisoles de raza, en los cuales me dijeron incluso que yo era xenofóbica por defender a todos los panameños, incluso yéndome contra la línea de mi propia bancada, porque los panameños
somos primero y nosotros, nadie nos debe desplazar en nuestro propio país. Me opuse al señor Jorge Luis Quijano cuando yo señalé: señor Jorge Luis Quijano, usted viene a hablar de la recuperación del Canal de Panamá cuando hay una empresa ladrona de CUSA y GUP que se llevaron de una ampliación de 3.000 a 9.000 y 6.000 millones de dólares. Si usted estuviera en China con mis paisanos, le hubieran metido un tiro por ladrón y corrupto. Eso le dijo Zulay Rodríguez. Para que ustedes vean hasta qué punto a mí me disgusta cuando yo veo que se hacen cosas incorrectas contra la membresía y mi país. Zulay Rodríguez es una persona que no se ha vendido, no se ha rajado, no los ha negociado. Zulay Rodríguez quiere que la membresía y nuestro partido ganemos las elecciones, pero que ganemos unas elecciones donde no solamente vengamos con promesas incumplidas y esperanzas sin sentido, cuando vamos a hacer lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores. Señores, la corrupción hay que combatirla. Cero tolerancia a la corrupción, porque esos dineros que de Odebrecht se llevaron, ahorita mismo por culpa de la corrupción no tenemos empleo, no hay inversiones, tenemos alimentos caros, tenemos desplazamiento de nuestra mano de obra panameña. Y ¿saben una cosa? Omar Torrijos dijo: bien pendejos son si se dejan quitar la conquista, y nos las hemos dejado quitar porque estamos retomando a lo que pasaba en 1968. La clase media la están desapareciendo, la clase trabajadora la están volviendo inexistente. Y nosotras, las personas que nos paramos a las 4 de la mañana y nos acostamos a las 12 y 1 de la mañana, nos están diciendo: roba, porque aquí no va a pasar nada en el país. Y yo quiero escuchar, porque si yo no gano, yo quiero escuchar aquí a los candidatos que digan que en nuestro gobierno no se va a robar y que esos dineros los vamos a invertir realmente para que haya riqueza, progreso, educación, no haya escuelas rancho, y que se paren estas importaciones que están matando al sector agropecuario. ¿Sabe lo que dijo un exministro? Dijo: ¿sabe por qué hay corrupción? Porque los importadores son los donantes de campaña, y los donantes de campaña son los que ponen las políticas para el sector agropecuario. ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Zulay Rodríguez ha tenido los pantalones para pararse firme y poner el cascabel al gato, aunque mucha gente no le guste, porque si no, no vamos a tener país. Y lo que vive hoy Nicaragua, lo que vive hoy Venezuela, no lo podemos permitir. Bien. Arriba el PRD y arriba gracias. Panamá. Muchas gracias. Don Camilo Alain. Bueno, yo en primer lugar yo creo que alguien me echó brujería de los candidatos que no están. Yo quiero sentirme orgulloso y decir aquí que yo me puedo ir, y yo estoy seguro que los que están aquí coinciden casi en un 99% de lo que estamos pensando. Me puedo ir tranquilo, porque todos los 6 que hemos estado aquí casi coincidimos en la línea que traza el PRD. Quiero felicitarlos a todos. Quiero destacar la única mujer que está aquí entre nosotros, la única candidata mujer que tiene el PRD. Te felicito tu línea, porque yo he combatido en muy larga base para cambiar nuestro partido. Y los felicito a todos, porque me consta que su currículum y su trabajo en la vida pública ha sido de primer nivel. Panamá es un gran país. Panamá tiene el canal más grande del mundo. La zona libre más grande de Occidente, afectada por la Ley 23, producto de los intereses de los organismos internacionales. Panamá tiene un centro financiero tan grande como Suiza, Liechtenstein y todos los países que manejan un centro financiero importante, pero afectada por los intereses, la OCDE, el Club de París y los intereses particulares de romper nuestro centro financiero. Panamá es un país que tiene costa en el Atlántico y en el Pacífico, clima de toda variedad, una población pasiva. Aquí la procuradora con el Corinthians ya salió, nadie manifestó. Aquí la procuradora de administración dice que está bien, nadie se manifiesta. El director de la caja renuncia entre duda, chi y bochinche, nadie dice nada. Es un país pacífico, tolerante y pasivo.
un país donde no hay conflictos religiosos. Panamá tiene todo para ser el mejor país del mundo. Panamá tiene todas las características para que todos los ciudadanos vivamos bien. Panamá tiene el dólar, que es bueno, porque tenemos un proceso inflacionario muy pobre. Mis propuestas se fundamentan esencialmente en varios ejes. Primero, hay que cambiar el modelo económico del país con un gobierno, con un gran equipo que sepa negociar internacionalmente los intereses del país sin romper el esquema mundial de las organizaciones internacionales, que no lo podemos pelear, pero hay que saber hacerlo. Hay que cambiar el modelo social. La salud pública tiene que cambiar a un modelo donde el servicio de salud sea universal. Te dan una receta, puedes ir a cualquier farmacia a retirar tu medicamento inmediatamente. Te quieres operar, no tienes que esperar larga fila, te mueres por el corazón como el muchacho que se murió. Aunque le hicieron el hecho tardíamente, puedes operarte, si en un mes no te resuelven, máximo en cualquier hospital privado. Eso no es privatización, eso es buscar la satisfacción de los ciudadanos. La educación tiene que pasar por un proceso tecnológico fundamental. Hay que fomentar la riqueza, fomentando el turismo, capacitando criterios técnicos importantes. Panamá tiene un presupuesto tan grande como toda América Central junto, y tiene una ineficiencia costo-efectividad de la peor calidad por la incapacidad de los gobernantes y de los equipos que cogen, sobre todo los dos últimos 5, uno a robar y otro a robar pero mediocremente. Panamá tiene gente preparada fuertemente en el PRD, pero el egoísmo es lo mismo de siempre. Los mismos de siempre. Hay diputados que han estado 6 veces en un circuito. Y si tú ves el circuito, es el circuito más atrasado del país. Y eso son los que nos representan. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo he sido delegado, secretario nacional, vicepresidente del partido y peleé para la presidencia para transformar el rostro del PRD. No porque el mío sea bonito, pero el discurso era diferente. Yo les digo hoy, si nosotros no escogemos bien a quien va a gobernar el país, si nosotros vamos a escoger porque es buena gente, porque está en contubernio con los diputados reeleccionistas, yo no tengo miedo de decirlo, porque también está el Drácula con los diputados del Cambio Democrático, ese Drácula es Rux, y no tengo miedo de decirle que el analfabetismo va a poner en un lugar. Panamá no va a cambiar. Hay que hacer la transformación y con gente capaz, con una vista diferente. Muchas gracias. Gracias. Don Ernesto Pérez Valladares, sus 5 minutos. Lo primero que hay que preguntarse es por qué los partidos políticos están en manos de los diputados. Eso fue lo que tú dijiste, ¿sí? Yo les voy a decir por qué están en manos de los diputados. Porque hemos degenerado en una sociedad clientelista producto de Martinelli y su gobierno. Y entonces resulta ser que para ser diputado en el área metropolitana, ningún humilde lo puede ser, porque se necesitan entre 350,000 y 500,000 dólares para poder salir de electo en el área metropolitana, incluyendo Chorrera y hasta Colón. Pero un diputado gana 6,000 dólares mensuales, neto. Por 60 meses son 360,000. Ni aunque deje de comer, recupera lo que se gastó. Entonces usted le abre la puerta ¿a qué? A lo que señalas tú, Michel, al financiamiento del narcotráfico, para que defiendan sus intereses desde la Asamblea. Y luego, yo no culpo a ningún diputado, yo culpo a la forma como se eligen, a la institución que hay que cambiar. Porque habiendo hecho ese gasto, el diputado no le queda de otra más que negociar con quien se lo puede recuperar. ¿Y quién es el que se lo puede recuperar? El Ejecutivo. Además, con un incentivo perverso, porque si el Ejecutivo y el diputado son de diferentes partidos, el voto del diputado es más caro. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que cambiar esa institucionalidad. Tenemos que hacer reformas constitucionales de fondo.
esta Constitución ya cumplió su propósito. El problema más grande que tenemos es esa asamblea por la forma como se eligen los diputados, que fue un invento y fue un retroceso, porque nosotros, digo nosotros porque yo era parte del equipo del general Torrijos, cuando se negociaron los tratados acordamos crear un organismo legislativo para una democracia como las tradicionales, porque aquí no había una asamblea legislativa. Se sacó primero de los representantes de corregimiento y luego en el 80 se hicieron una elección de 2 legisladores por provincia. Pero hubo un retroceso en el 83, se crearon estos circuitos. Y fíjese lo que ha llegado a hacer estos circuitos electorales. Ha llegado a ser la negación de la solución de los problemas de las comunidades porque el representante de corregimiento no tiene capacidad, no tiene recursos, no tiene acceso. Entonces las reformas que tenemos que hacer pasan casualmente por eso, por hacer que sean los partidos con listas internas los que propongan listas electorales de diputados a nivel nacional o provincial. Que le regresemos el poder de solucionar los problemas al representante de corregimiento, que es una institución nuestra, que sí da soluciones a los problemas de la comunidad porque duermen con ellos. Así, en esa forma, nos vamos a empezar a desarrollar nuevamente. Usted no puede tener una Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados se nombran para que le cuiden la espalda al presidente que salga, quitándole el incentivo incluso a grandes juristas que están en ese órgano judicial y que no tienen la oportunidad nunca de llegar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quitémosle esa facultad al presidente, que sea el órgano judicial desde adentro, que por medio de exámenes y méritos se pueda acceder a la Corte Suprema de Justicia. Reformas constitucionales fundamentales. Y luego, yo soy de los que creo y propongo siempre que ese fondo que les hablé antes para la calidad de la educación tiene que ser de nivel constitucional, para que no nos pase lo que nos ha pasado, que hay un gobierno que tiene visión de futuro y el que sigue tiene visión de pasado. Que tenemos propuestas hacia el futuro de nuestro país y hay quienes la desmembran para seguir manejando la cosa pública como si fuera su negocio. Entonces, compañeras y compañeros, la responsabilidad que todos ustedes tienen la próxima 16 de septiembre no es solamente elegir un candidato. Ustedes tienen la responsabilidad de elegir un presidente. Y háganlo bien. Don Gerardo Solís, sus 5 minutos. Quiero cerrar una vez más agradeciendo a Dios la oportunidad que tuvimos, la bendición que ha sido la noche de hoy para el PRD, que todos podamos haber escuchado y visto los mejores candidatos del PRD aquí conversando las propuestas del PRD para un mejor país. A los compañeros del PRD, a ustedes el mensaje claro. El mensaje es claro para los compañeros del PRD. Soy hechura del proceso revolucionario. Crecí sintiéndome los hijos predilectos de la revolución. Me formé y me superé con la educación. El papá de Zulay, Rafael Rodríguez, me formó intelectual y profesionalmente. Fue mi primer jefe formal. Cuando yo manejaba un bus colegial para ir a la Procuraduría a trabajar, tenía mi primer trabajo formal que me lo dio tu papá, Zulay. Para mí eso es un recuerdo invaluable, porque fue un fiscal de hierro que nos enseñó con el ejemplo. El PRD tiene los mejores líderes que pueden transformar este país, porque aprendieron de Omar, de su ideario. Y yo propongo retomar el ideario de Omar para transformar nuestra sociedad en un mejor país. Eso solo lo puede hacer el PRD. Ningún otro partido va a hacer eso. Solo el PRD. Hace 50 años se inició el proceso revolucionario. Todos nosotros, los que estamos en este auditorio, somos beneficiarios de esa transformación social. Una transformación social que ahora la tiene que hacer alguien que conozca al PRD desde adentro. Me inscribí en el PRD en la juventud. Antes de la invasión,
Fui delegado antes de la invasión y después de la invasión. El PRD tiene en mente clara un mensaje. Omar le dio a los líderes comunitarios poder. ¿Cómo les dio ese poder? Escuchándolos, recogiendo la línea de ellos y tirando esa línea en la 5 de mayo en la capital, porque la había recogido de ellos. No recogió esa línea en el sector bancario, en los penthouse de los rascacielos, en los sofás de cuero. Ahí no la recogió. Él recogió la línea del pueblo, de los núcleos base de cada comunidad del partido. Vamos a devolverle el poder al PRD. ¿Cómo? Simple, sencillo. El eje central de la transformación del proceso revolucionario fue la descentralización. Omar creó los 505 representantes de corregimiento que ya vamos por 679. Vamos a darles a ellos poder. ¿Cómo le damos poder? Con dinero. Le vamos a nombrar abogado, planificador economista, auditor y contador, para que puedan manejar adecuadamente esos fondos. No se dejen confundir. No escuchen esas voces que le dicen que el pobre, el representante de corregimiento que no tiene una formación académica no puede manejar dinero. Sí puede hacerlo, bien asesorado. Nosotros lo hicimos en el Fondo de Emergencia Social a través de organizaciones no gubernamentales y llevamos respuestas a todas las comunidades. Respuestas tan importantes como las luminarias, como los acueductos, como las veredas, como los caminos de producción y de penetración, zarzos, vados. Hicimos obras, escuelas, centros de salud, electrificación rural y los primeros paneles solares, las primeras escuelas oficiales con salones de tecnología e informática, las llevamos nosotros. Le dimos, gracias a un programa que miraba muy especialmente la primera dama Dorita Pérez Valladares, era el programa de alimentación, para que las madres sintieran que sus hijos iban a la escuela y se nutrían adecuadamente, comida caliente. Repartimos 35 millones de almuerzo en 3 años. 1000 escuelas, 180,000 niños, que ahora deben tener entre 26 y 36 años. Y que muchos no saben que ese programa lo hicimos nosotros. El PRD va a hacer una transformación respetando al productor agropecuario, porque vamos a llevar comida panameña a la mesa de los hogares panameños. No puede haber importación en época de cosecha. Y cuando venga la importación, el beneficiario de la importación va a ser el productor. Eso es fundamental para que nosotros podamos darle un respaldo al productor. Lo que pasa es que los gobiernos han engañado a los productores. La educación es la forma como nosotros vamos a sacar a este país hacia adelante. Hagamos como países como Singapur, como Finlandia, que dedicaron 3 maestros por aula de clase y que las aulas de clase no tengan 45 niños, tengan 15 niños y podamos brindarle una atención especial a los niños con inclusión y mucha participación a las mujeres. Un gobierno, un gabinete, mitad hombres y mitad mujeres. Un gobierno de jóvenes que son el relevo generacional. Gracias. Y por supuesto, respetando la sabiduría. Gracias, don Gerardo. Evidentemente reitero las gracias a ustedes 6 por haber confiado en este evento promovido por FETV, Canal 5 y Radio Panamá. Pues somos de la opinión, ambos medios de comunicación social, que tenemos que cumplir, como lo dijo el padre Francisco Verara al inicio de este debate, en el video que ustedes pudieron ver y escuchar a través de sus televisores y la radio. Es el papel que le corresponde jugar a un medio de comunicación social en una sociedad que aspira a tener una dinámica democrática lo más transparente posible. Esto no significa ni que Radio Panamá ni que FETV son medios de comunicación aliados del PRD. No, significa que es un medio de comunicación social que estamos claros en el papel que nos corresponde y que los partidos políticos en una democracia son piedra angular, como lo son también las candidaturas de libre postulación. En su momento generaremos el debate de la libre postulación, como el posterior debate será el del Partido Panameñista cuando estén definidos sus candidatos presidenciales. De verdad, honestamente, se los agradezco haber aceptado esta invitación, haber confiado en nosotros y naturalmente a nuestro público televidente, radioescucha. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. El reto está en manos, en esta oportunidad, del PRD. Muchísimas gracias y buenas noches.
este